Cuando se tiene una perspectiva cuantitativa del mundo, muchachos, todo, prácticamente todo, se puede estudiar utilizando números, utilizando matemáticas. Cosas que pueden parecer tan subjetivas como la estupidez humana. O al menos eso piensa un economista, Carlo María Cipolla, o si prefieren su nombre en español, Carlos María Cebolla, que escribe un delicioso libro llamado Las leyes fundamentales de la estupidez humana, donde describe por primera vez en la historia la estupidez con una perspectiva matemática, con una perspectiva cuantitativa. ¿Cómo logra esta alquimia Carlo María Cipolla? Bueno, de una manera muy sencilla. Dibuja un plano cartesiano en el cual en el eje horizontal, en el eje de las X, coloca el beneficio o perjuicio que una persona se provoca a sí misma. Del origen hacia la derecha tenemos un beneficio propio, mientras que del origen hacia la izquierda tenemos un perjuicio propio. Por otro lado, en el eje vertical coloca el beneficio o el perjuicio que la persona hace a terceros, a los ajenos. Si nos vamos hacia arriba del origen, tenemos un beneficio ajeno. Si nos vamos hacia abajo del origen, tenemos un perjuicio ajeno. Por lo tanto, cualquier punto que nosotros coloquemos en este plano, medido de alguna forma, aquí tendríamos que definir cuál es la métrica que estamos utilizando para ello, pero cualquiera de estos puntos nos está describiendo a nosotros a un individuo. La pregunta es, si tenemos esa nube de puntos, ¿cómo podemos arracimarlos, formar racimos con ellos? ¿Cómo podemos agruparlos? Necesitamos una técnica para hacer esto. Por ejemplo, ¿está bien que este punto quede aquí? ¿O por su proximidad sería más correcto que quedase aquí? Vamos a ver durante esta semana una técnica llamada clustering, que podemos traducir nuevamente como agrupamiento o arracimamiento, que nos permite hacer esto. Y esto lo vamos a poder aplicar a un montón de problemas, no solamente a la estupidez humana. Vean este segundo ejemplo. Cuando estamos en el mundo de la política, a menudo escuchamos que etiquetan a las personas, a los partidos o a las instituciones como liberales, progresistas, conservadores, a veces como totalitarios, a veces como centristas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, una persona llamada Nolan, un investigador, desarrolló este gráfico que permite ubicar las posiciones políticas de las personas de acuerdo a dos ejes, que en este caso se encuentran perpendiculares el uno al otro, pero a 45 grados de donde acostumbramos a verlos. Es decir, el plano está inclinado. En este eje colocamos la libertad económica. Desde un 0%, es decir, el Estado controla completamente la economía, hasta un 100%, es decir, los individuos controlan la economía sin ninguna participación del Estado. Por el otro lado, en el segundo eje, tenemos la libertad personal. Desde un 0%, es decir, el Estado controla completamente la vida pública y privada de las personas, hasta un 100%, las personas tienen una total libertad. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar en los estados gobernados por los talibanes, donde las mujeres no tienen derechos, y aquí podríamos pensar en un estado en el cual hay una absoluta libertad, por ejemplo, uso de drogas, aborto o contracepción, como lo quieran ustedes llamar, o inclusive eutanasia. Y podemos subdividir en regiones este plano. Cuando tenemos o apostamos por una total libertad económica, es decir, el Estado no interviene, intervienen los particulares, pero no una total libertad personal, a este grupo se le conocen como conservadores o personas de derecha. Por el contrario, si tenemos una total libertad personal, pero queremos que el Estado controle la economía, a este grupo se les denominan progresistas o de izquierda. A mí me parece que progresista y conservador son dos términos un tanto ambiguos, y los términos izquierda y derecha derivan curiosamente de la forma en la cual se encontraban los estados generales
durante la Revolución Francesa, sentados a la izquierda y a la derecha del rey Luis XVI respectivamente. También los colores en que iban vestidos, generalmente a la izquierda se le identifica con el color rojo y a la derecha con el color azul. Por otro lado, aquellos gobernantes, estados, partidos que pugnan porque no exista libertad económica, es decir, que el Estado controle toda la economía, y no exista libertad personal, es decir, que el Estado controle toda la vida pública y privada, se conocen como estados o políticos totalitarios. Por el contrario, en el otro extremo del espectro, cuando se permite una total libertad económica, el Estado no interviene en economía, el famoso laissez-faire o dejar hacer, y también el Estado no interviene en la vida personal, entonces a esto se les conoce con el nombre de liberales, inclusive a veces con el nombre de libertarios. Así que ahora, de acuerdo a cualquier métrica que nosotros establezcamos, puede ser una encuesta, puede ser una serie de opiniones, pueden ser las palabras más utilizadas en una charla de acuerdo a una nube de palabras, nosotros podemos empezar a ubicar las opiniones políticas de personas, partidos o instituciones en diferentes cuadros, diferentes posiciones del espectro. Y nuevamente caemos en el problema de, ¿y ahora cómo las agrupamos? ¿Cómo las arracimamos? Vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar esto. Miren, aquí hay un intento de una persona en internet de colocar a personajes políticos conocidos de acuerdo a estas posiciones. Vean, por ejemplo, a Bill Clinton, que ubican como un liberal moderno. Vean a Ronald Reagan, la clásica imagen republicana. Aquí tenemos a las democracias cristianas. No todas las figuras son muy reconocibles, la calidad del gráfico no es muy alta y tampoco conocemos todas las caras, pero podemos ver algunas archirrequete recontra conocidas. Mahatma Gandhi, por ejemplo, o Franklin Delano Roosevelt, el creador del New Deal, el nuevo pacto que sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Karl Marx, el creador del marxismo y del socialismo. Y en el extremo inferior aquí tenemos a Joseph Stalin, el famoso dictador de la Unión Soviética. Adolf Hitler. Más moderno, algunos de ustedes tal vez no lo conocen, el Ayatollah Khomeini, quien gobernó Irán durante un buen periodo de tiempo. Entonces aquí podemos ubicar, bueno, y acá arriba, vean por favor qué interesante, en el lado de los libertarios no ha habido ningún político muy conocido, lo más próximo que tenemos es a Adam Smith, el escritor de la riqueza de las naciones, y alguien ha hecho algo parecido pero con los países, de acuerdo a, nuevamente, algún tipo de métrica, han ubicado a los países. Aquí cabe pensar, si nosotros queremos formar una alianza política con otros países, ¿dónde ponemos la frontera de nuestro racimo, de nuestro clúster entre cada uno de ellos? Aquí hacemos que Alemania se vaya con los progresistas o que Alemania se vaya con los conservadores. Por acá arriba, ¿qué hacemos con Suiza? ¿Lo metemos en un grupo de libertarios o hacemos que forme parte de este racimo? El problema de agrupar, arracimar, es un problema muy interesante que muy a menudo queremos dejar en manos de algún buen algoritmo o de alguna buena heurística. Exactamente eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Promete ser un tema apasionante.